Pues a ver, el instinto humano frente a un problema complejo suele ser actuar casi como un mecánico delante de un motor roto. Falla una pieza y el instinto dicta ir a la tienda, comprar el repuesto, cambiar la correa de distribución y dar el asunto por cerrado. Claro, buscar la herramienta rápida. Exacto. O sea, la mente humana ha evolucionado para resolver crisis buscando soluciones en el mundo físico, ahí fuera. Sin embargo, en el análisis a fondo de hoy, ponemos sobre la mesa un compendio de textos que dinamita por completo esa fijación con lo externo. Totalmente. Y vamos a sumergirnos en un material, sumamente rico. Está estructurada a partir de lo que sus autores llaman el día 91 de un diario de sabiduría. Y, a ver, la amplitud de las fuentes es alucinante, porque abarca desde la filosofía de monjes tibetanos, estoicos romanos, hasta tácticas de diplomáticos del Renacimiento e incluso instructores de golf. Porque fíjate, al analizar a pensadores que están separados por siglos de historia, océanos de distancia y con profesiones tan dispares, de repente emerge un patrón innegable. Ya, es como un hilo conductor, ¿no? Eso es, todos convergen con una precisión casi quirúrgica en un diagnóstico universal, y es esa costumbre inútil y agotadora del ser humano de buscar parches externos para fracturas que residen estrictamente en nuestra estructura interna. Claro. Y la misión de esta inmersión que vamos a hacer hoy es extraer una especie de mapa táctico a partir de ese diagnóstico, desgranar cómo toda esta sabiduría señala que la calidad de la vida interior es la única métrica real que determina cómo se responde al caos del mundo. Sí, y conviene establecer desde el minuto uno que los textos que manejamos no ofrecen las típicas fórmulas vacías de pensamiento positivo, no van de eso. Que va, para nada. Son manuales de operaciones duros, diseñados para dejar de ser una víctima de las circunstancias y empezar a ejercer un dominio real sobre la capacidad de respuesta, algo que es vital en esta era de sobreestimulación constante. Es que el contraste con la autoayuda convencional es súper nítido en el material. La premisa con la que arranca el texto, que se apoya en enseñanzas del Dalai Lama, desmantela la idea de que la paz mental es una especie de recompensa. Como si fuera un premio al final del camino. Claro, la sociedad suele operar bajo la ilusión de que la tranquilidad llegará el día en que, no sé, la cuenta bancaria alcance cierta cifra o cuando los conflictos de la oficina se evaporen. Y el Dalai Lama postula exactamente lo contrario. O sea, la paz mental no es la meta, es el sistema operativo base. El sistema operativo, claro. Exacto. Si ese sistema interno está infectado o lleno de fallos, da igual la cantidad de éxito externo, dinero o validación que haya. La máquina no va a funcionar correctamente jamás. Pues ese cambio de paradigma sobre el sistema operativo me enlaza con una de las imágenes más potentes de estas fuentes. El filósofo estoico Epícteto lo ilustraba con una analogía brillante. Él decía que absolutamente cada evento que ocurre en la vida tiene dos asas, dos puntos de agarre. Las dos asas, una idea fundamental. Sí, hay un asa mediante la cual el evento se puede sostener y manejar, y hay otra asa que es estructuralmente incapaz de soportar el peso de la situación. Y el ejemplo clásico que ofrece Epicteto ilustra la mecánica de esto a la perfección. Él dice, si un hermano comete una traición, el instinto primario es agarrar la situación por el asa del agravio. En plan, me ha hecho un daño irreparable. Ya, el modo víctima absoluto. Claro, pero el problema es que esa asa está construida sobre la base del resentimiento. Y al intentar levantar la situación desde ahí, la relación se quiebra definitivamente, se rompe. La filosofía estoica sugiere buscar deliberadamente la otra asa, la de es un hermano, hay toda una vida de contexto compartido. Sí, el asa que sí aguanta el peso. Eso es. Esa segunda asa es la única que tiene la integridad necesaria para procesar el evento sin que todo colapse. A ver, es como si pensamos en una sartén de hierro colado que se ha quedado olvidada sobre el fuego y está al rojo vivo. Si uno intenta sacarla de los fogones agarrándola directamente por el metal ardiendo, que sería, digamos, la reacción emocional visceral, la ira pura, pues el resultado es catastrófico. Te quemas vivo, claro. Exacto. La quemadura produce un dolor tan agudo que el acto reflejo es soltar la sartén de golpe. El problema no se soluciona, la sartén sigue ahí en el fuego y encima uno se queda con la mano incapacitada. En cambio, si se busca el mango recubierto de silicona, que sería la perspectiva racional, la situación se maneja con seguridad. Pero aquí, y esta es la duda, surge una fricción inevitable entre la teoría y la práctica. Ya lo creo. Porque sobre el papel, buscar el mango de silicona es lo más lógico del mundo, pero cuando la traición es real,
Cuando la sangre te hierve ante una injusticia flagrante, ¿cómo se evita agarrar el asa del enfado? Es que la mano se va sola al metal ardiendo. Es que la neurología humana hace que esa fricción sea inevitable. Cuando la sangre hierve, como bien dices, el cerebro entra en un estado de secuestro emocional, literalmente. Secuestro, wow. Sí, la amígdala toma el control y bloquea el acceso a las facultades cognitivas superiores, ahí en el córtex prefrontal. Por eso las fuentes rescatan un proverbio árabe que es fascinante. Dice, la mejor respuesta viene de quien no está enfadado. Qué bueno, claro, porque no tiene el cerebro secuestrado. Exacto. No señala a la persona con más coeficiente intelectual ni a la más veterana. Es que la ira reduce el campo de visión a una sola opción reactiva. Y para contrarrestar ese secuestro neurológico, el texto invoca a León Tolstoy, que afirmaba que los dos guerreros más poderosos a nuestra disposición son la paciencia y el tiempo. O sea que transforma por completo el concepto del tiempo. Ya no es una simple espera pasiva de a ver qué pasa, sino una herramienta táctica, algo que se despliega deliberadamente para desactivar esa bomba emocional y permitir que el cerebro recupere el mando. Tal cual. El tiempo enfría el metal de la sartén. Elegir no emitir una respuesta en el segundo cero requiere una fuerza de voluntad tremenda, pero es el acto de dominio interior más rotundo que hay, porque crea el espacio vital para inspeccionar la situación y localizar dónde está realmente la asa correcta. Ya. Pero, fíjate, ese espacio vital suena muy factible en el aislamiento de un monasterio tibetano. La dificultad se multiplica de forma brutal al trasladar esto al campo de batalla por excelencia, que es el entorno profesional. La oficina, el escenario perfecto para quemarse. Claro, es que las jerarquías corporativas y las políticas de empresa parecen diseñadas específicamente para provocar esas reacciones de metal ardiendo. Y las fuentes abordan esta misma tensión a través de una anécdota biográfica muy cruda del autor Robert Greene. Esa experiencia de Greene a los 26 años es, un caso de estudio perfecto sobre el choque entre lo que esperamos internamente y la cruda realidad externa. Es que él trabajaba en producción de televisión y, según todos los parámetros objetivos, era el empleado más brillante del departamento. O sea, encontraba las mejores historias, trabajaba más horas que nadie, garantizaba el éxito de los proyectos. Digamos que estaba dominando el juego del mérito por completo. Sí, pero se chocó contra un muro. Un muro incomprensible. Su jefa directa desarrolló una aversión profunda hacia él. Y cuanto más intentaba Greene demostrar su valía o aportar ideas, más hostil se volvía a ella, acusándolo de tener, problemas de actitud. Ya. Y la cosa escaló tanto que Greene tuvo que dimitir para evitar que le pusieran una mancha de despido en el currículum. Lo verdaderamente doloroso de esa dinámica es lo universal que resulta. O sea, hay una tendencia enorme a creer que el mundo profesional es una meritocracia pura, donde el buen trabajo actúa como un escudo protector indestructible. Y no es así. No. Y el gran error de Greene fue no entender a qué juego estaba jugando realmente en esa oficina. Es como si él estuviera súper concentrado en una partida de ajedrez, calculando movimientos lógicos de eficiencia, y no se dio cuenta de que su jefa estaba jugando al póker. Exacto, el ajedrez contra el póker. Claro, en el póker las cartas importan menos que la psicología, el farol y gestionar las inseguridades. Sin saberlo, el talento desbordante de Greene era una amenaza directa al ego de su superior. Pues mira, los estrategas históricos que se citan en el texto diseccionan esta ilusión meritocrática sin piedad. Baltasar Gracián, desde su agudeza del siglo de oro, ya dejó escrito que toda superioridad es odiosa, pero advertía que la superioridad de un subordinado sobre su líder directo es literalmente fatal. Fatal, wow. Y Maquiavelo cumplimenta esto observando que el empeño de ser siempre bueno y eficiente termina conduciendo a la ruina cuando opera rodeado de personas impulsadas por el miedo o la envidia. A ver, pero esta lectura histórica corre el riesgo de interpretarse casi como una apología del cinismo, ¿no? O una invitación a ser mediocre a propósito. Podría parecer que el consejo es esconder el talento para no herir la sensibilidad de los demás. Es un riesgo de interpretación totalmente válido, pero ojo, lo que Gracián y Maquiavelo exigen no es mediocridad, es claridad visual. Exigen que el individuo observe el tablero de juego tal y como es, no como desearía que fuera. Y la genialidad de Robert Greene radica en su reacción posterior a ese fracaso. ¿Qué hizo entonces? Pues, en lugar de dejarse consumir por el resentimiento y agarrar el asa de el mundo es injusto, aplicó esa distancia emocional del Dalai Lama de la que hablábamos. Se propuso adoptar la mentalidad de un científico,
un científico no se enfada con un ratón de laboratorio porque gire a la izquierda en lugar de a la derecha en un laberinto. Claro, no se lo toma como algo personal. Exacto. Simplemente anota el comportamiento, estudia los incentivos y ajusta el experimento. O sea que ese desapego científico permite ver dinámicas ocultas que el propio ego normalmente oscurecería, y esa capacidad de observación fría conectan los textos con una perspectiva súper pragmática de Simon Sinek sobre el liderazgo. Sí, Sinek tiene una visión muy lúcida ahí. Sinek argumenta que la verdadera influencia no nace de exigir lo que uno cree merecer, sino de comunicar claramente el valor que se puede aportar al sistema. Si Green hubiera operado como un científico desde el principio, habría entendido que su principal tarea no era deslumbrar con sus ideas brillantes, sino utilizar su talento para que su jefa se sintiera indiscutiblemente segura y central en el éxito del equipo. Es que proveer seguridad al ego del superior es jugar con la realidad de la condición humana. Y claro, para alcanzar ese nivel de sofisticación estratégica, donde uno puede leer las corrientes subterráneas de una oficina, la inclinación natural hoy en día es asumir que la solución pasa por acumular más datos. Claro, hacer un máster, leer 1000 libros. Eso es. Leer docenas de libros sobre liderazgo, devorar artículos de psicología, saturar la mente de información táctica. Sin embargo, el ensayo da aquí un giro argumental fascinante y nos advierte precisamente contra esa trampa. Sí, y para ello invocan al filósofo Immanuel Kant, para plantear un dilema que la economía de la atención actual suele ignorar por completo. Kant reflexiona sobre una simetría trágica, y es que el volumen de conocimiento disponible en el mundo es matemáticamente infinito, pero la duración de la vida humana es finita y, la verdad, terriblemente breve. Muy breve, sí. Esto obliga a plantearse una pregunta crucial. ¿Qué información es verdaderamente esencial incorporar y qué datos se convierten en un mero lastre cognitivo? Y a esto se suma la perspectiva de Georg Lichtenberg, que alertaba sobre los peligros de una lectura demasiado voraz y prematura. El concepto de material no digerido, ¿verdad? Ese mismo. Lichtenberg sostenía que llenar el cerebro de teorías ajenas, desde muy joven, resulta en una acumulación de material no digerido, un exceso de equipaje intelectual que termina sepultando el instinto propio y la capacidad de tener un juicio independiente. Es que esa acumulación no digerida es el equivalente mental a tener un almacén gigante repleto de herramientas que nadie sabe cómo encender. Pero a ver, aquí surge una contradicción interesante, y creo que hay que cuestionarla, porque el propósito de sumergirse en estos textos y de realizar análisis a fondo como este que estamos haciendo es precisamente adquirir y refinar conocimientos. Entonces, ¿acaso la conclusión lógica de Kant y Lichtenberg es que la estrategia óptima para dominar el mundo interior es dejar de aprender y cerrar los libros para siempre? No, la aparente paradoja se resuelve al entender que los textos no atacan el aprendizaje en sí, sino la soberbia intelectual. Lo que proponen es una dualidad obligatoria. El imperativo de aprender constantemente debe ir indisolublemente ligado a la disposición de volver a ser principiante, de adoptar una postura casi remedial, de ir a lo básico. Claro, desaprender un poco. Exacto. El conocimiento no digerido crea una falsa ilusión de maestría. Por eso el texto introduce un ejemplo extraordinario del mundo del deporte, mencionando a Bob Toski, que es una leyenda absoluta en la instrucción del golf. Un deporte que es célebre por su complejidad biomecánica que te paraliza de tanto pensar. Exactamente. O sea, imagínate, un instructor de ese nivel ha analizado miles de ángulos de swing, posturas, velocidades de cadera, métricas de viento, de todo. Sin embargo, cuando Toski tiene que transmitir la esencia absoluta de su deporte, destila todo ese ruido técnico en apenas 2 palabras: distancia y dirección. Distancia y dirección. ¡Wow! ¡Qué brutal! Elimina todas las capas de complejidad acumulada y devuelve al jugador a las leyes físicas más primitivas del juego. Lo que demuestra esta filosofía es que despojarse de la información secundaria y retornar a los fundamentos básicos no es un síntoma de ignorancia, para nada. Es la máxima expresión de dominio. Pues fíjate, esa reducción hacia lo esencial actúa como un puente conceptual perfecto hacia el siguiente punto de las fuentes. Si la mente tiende a acumular información innecesaria buscando seguridad, esa misma dinámica se replica, y con consecuencias aún peores, en el plano material y emocional. La obsesión por la acumulación infinita. La persecución constante de una meta que siempre se aleja un poco más. Sí. Y los textos aportan una perspectiva matemática súper reveladora sobre esto.
Citan la filosofía de independencia financiera popularizada por Pete Athemey, que se apoya en la famosa regla del 4% de William Bengen. Desde una óptica puramente matemática, un individuo alcanza la suficiencia para retirarse permanentemente cuando acumula entre 25 y 28 veces sus gastos anuales. 25 veces, no 100. Exacto. El dato rompe con la narrativa actual que te empuja a acumular 50, 100 o 1000 veces lo necesario. Al establecer un límite claro de suficiencia, se desactiva esa trampa psicológica de sacrificar tiempo de vida vital por un excedente que no te da más libertad, solo mantenimiento. Y esto resuena profundamente con una cita de Picasso que recoge el compendio, que dice que el significado de la vida es descubrir cuál es nuestro don, y el propósito de la vida es entregarlo. Es que la conexión entre las matemáticas de Benguigné y la visión de Picasso es profundísima. Ambos apuntan a que el valor de un recurso, ya sea capital financiero o talento creativo, reside en su flujo y en su utilidad, no en dejarlo estancado dentro de una caja fuerte. Totalmente. Y esta lección sobre la suficiencia material destapa una patología muchísimo más sutil, que es la acumulación emocional. El texto cataloga a una serie de comportamientos tóxicos a los que uno debería desarrollar una auténtica alergia. Son la queja crónica, la comparación constante con los demás, la victimización y el letargo. Es que, si observamos esos comportamientos bajo la lente de lo que estamos discutiendo, la victimización funciona exactamente igual que el acaparamiento material. Aferrarse al dolor, repasar la lista de agravios pasados o repetir la narrativa de «qué injustos han sido conmigo», todo eso proporciona un perverso sentido de identidad y de falsa seguridad. Sí, te da un papel que jugar. Claro, es una manera de elegir cada mañana levantar la sartén por el metal ardiendo voluntariamente, simplemente porque el dolor al menos resulta familiar. Titánica. Principalmente porque, rara vez operamos en un vacío social. Las neuronas espejo que tenemos garantizan que el entorno moldee nuestro comportamiento. Por eso el texto introduce un principio social sin ningún tipo de concesiones. Es la regla OQP, por sus siglas en inglés, que significa solo gente de calidad. Only quality people, sí. Eso es. Intentar sostener esa maestría interior del Dalai Lama o esa distancia científica que tenía Robert Greene es prácticamente imposible si el círculo íntimo está dominado por personas reactivas, adictas al drama o consumidas por el ego. Imposible, te arrastran. Te arrastran. El entorno actúa como una corriente invisible. Rodearse de la gente adecuada no te garantiza el éxito, obviamente, pero reduce drásticamente la fricción a la hora de encontrar el asa correcta de las situaciones. Es que si tu entorno solo discute sobre lo caliente que está el metal ardiendo, la quemadura te la llevas seguro. Seguro. Ahora bien, al repasar toda la arquitectura de este mapa táctico que estamos montando, emerge un patrón metodológico muy claro. La paciencia y el tiempo de Tolstói implican una espera activa. El retorno a los fundamentos del instructor de golf es un proceso de depuración paso a paso. Y la adaptación de Greene como científico fue resultado de meses de frustración. Todas estas herramientas apuntan hacia una transformación gradual. Sí, progresiva, poco a poco. Como erosionar una roca gota a gota. Pero en su tramo final, el compendio introduce un concepto que rompe por completo los esquemas de esta progresión lineal. La parábola de Anthony de Melo. Esa parábola actúa como el verdadero punto de inflexión de todo el material. Sí. De Melo lanza una advertencia que desafía esa idea de cambio gradual. Él sostiene que, aunque el crecimiento de las habilidades puede lograrse por grados y de manera paulatina, la iluminación, entendida como ese cambio fundamental de perspectiva y de identidad, es de naturaleza estrictamente instantánea, y remata el concepto con una imagen visual que es imposible de olvidar. Dice, no se puede cruzar un abismo dando pequeños saltos. ¡Qué maravilla de frase! Y, la aparente contradicción entre ese esfuerzo sostenido del que hablábamos y el salto instantáneo encierra la clave maestra del texto. Las fuentes no están descartando el trabajo paulatino, para nada. Están diferenciando entre la preparación y la ejecución. Vale, el entrenamiento frente al salto. Exacto.
El estudio constante de las dinámicas de poder, la aplicación diaria de la regla de la suficiencia, el entrenamiento de la paciencia ante la adversidad, todo ese esfuerzo monumental constituye el viaje gradual hacia el borde del precipicio, prepara la musculatura psicológica. Pero una vez frente al abismo, la decisión de dejar atrás el antiguo sistema operativo reactivo no puede fraccionarse. Claro, esa transición interna no admite un 90% de compromiso. Del mismo modo que no es físicamente posible saltar un precipicio en 2 etapas sin estrellarte contra el fondo, abandonar el papel de víctima para asumir la responsabilidad total de la propia vida interior requiere un corte limpio y absoluto. Es un interruptor. Se enciende o se atada. No hay término medio. Y el compendio sella esta idea invocando la contundencia de Ralph Waldo Emerson. Él decía, la única persona que estás destinado a ser es la persona que decide ser. La transformación profunda no es un accidente del destino, ni el subproducto inevitable de leer muchísimos libros. Es una elección fulminante justo ahí, en el borde del abismo. ¡Qué potente! Todo lo previo es mero entrenamiento para tener el coraje de tomar esa decisión irrevocable. La verdad es que el viaje conceptual que proponen estas fuentes traza un arco muy coherente cuando se observa en su totalidad. Comienza estableciendo que el campo de batalla real siempre es interno, tal y como advierte la filosofía tibetana. O sea, cualquier intento de arreglar el reflejo en el espejo sin cambiar la cara es inútil. Tal cual. Luego evoluciona hacia la necesidad de aplicar un desapego clínico, casi de laboratorio, para navegar por las estructuras de poder sin que el ego nuble el juicio. Continúa exigiendo una reducción feroz hacia lo esencial, eliminando la sobrecarga de información y la compulsión por acumular, ya sea dinero o agravios. Y culmina en la exigencia ineludible de dar ese salto cualitativo absoluto que postula de Mello. Y fíjate, para cohesionar todos estos principios bajo una misma actitud vital, las fuentes destilan una última instrucción, algo que podría considerarse como el tono fundamental con el que debe ejecutarse todo lo que hemos hablado. La indicación es, textualmente, entra en lo desconocido con gracia. Con gracia. La gracia con una mera elegancia estética o, no sé, con negar la crudeza del mundo. En este marco filosófico, la gracia es el grado supremo de ecuanimidad bajo una presión extrema. Es la disciplina de plantarse ante un escenario incierto, caótico o profundamente injusto y tener el temple necesario para respirar, evaluar la física de la situación y elegir la respuesta correcta. Todo esto sin dejarse arrastrar por la gravedad de la histeria colectiva. Ecuanimidad bajo presión. Esa noción de gracia dota de un sentido totalmente nuevo al concepto de maestría interior que buscábamos al principio de la sesión. Y a la luz de todo este recorrido analítico, desde esa paz mental que sirve como cimiento hasta la mirada distante del científico social, el texto deja una puerta abierta a una reflexión final mucho más radical sobre aquella lección de Epicteto. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a ver, si la premisa es que todo evento en la vida presenta 2 asas y que el deber de un individuo racional es localizar el mango recubierto de silicona para poder levantar la sartén sin sufrir quemaduras, cabe plantearse qué ocurre cuando la maestría interior alcanza realmente su nivel máximo. Cuando uno se despoja de la necesidad de acumular, del ego que busca validación y de esa urgencia biológica por intervenir en cada conflicto externo. ¿Ya? ¿Qué sucedería si alguien llega a la conclusión de que la verdadera prueba de dominio no consiste en tener la habilidad y la precisión técnica para agarrar siempre el asa correcta, al observar la sartén sobre el fuego con el metal ardiendo de la ira por un lado y el mango racional por el otro? Quizá la manifestación más pura de esa gracia estoica sea la capacidad de mirar ambas opciones, encogerse de hombros con total serenidad, dejar el problema exactamente donde está y simplemente darse la vuelta y seguir caminando. ¡Guau! Ni siquiera intentar levantarla. Exacto. Porque después de todo, el mayor nivel de suficiencia podría residir en aceptar que no todos los fuegos del mundo exigen ser apagados. Y bueno, con esto cerramos. Ha sido un análisis a fondo extraordinario a través de unas fuentes desde luego inagotables. Gracias por acompañarnos a quienes nos escuchan en esta disección de la maestría interior. Sigan sometiendo a examen todo aquello que parezca inamovible y nos reencontraremos en la próxima inmersión.